Este es el informe de Benjamin Fulford del 12 de enero de 2026. Así que sin más, comenzamos. Ante el colapso social y económico, la alianza militar anglosajona de los Cinco Ojos se prepara para derrocar al falso presidente estadounidense Donald Trump, según altas fuentes de inteligencia. El jefe de inteligencia británico dice: participé en el nombramiento de, según me dijeron, Donald Trump, pero me temo que ya no está y que algún avatar manipulado ha tomado el poder. Esto no encaja con mi comprensión. Dice que el avatar actual trabaja para el sionismo venenoso e intenta iniciar el tercer conflicto mundial. Un alto comandante de la Fuerza Espacial de Estados Unidos dijo: se está gestando un conflicto civil en Estados Unidos. Todo este malestar social está siendo planeado por el Estado profundo para instaurar el régimen dictatorial de Trump. Vean lo que acaba de pasar en Minneapolis. La ley marcial es la única manera de salvar al falso Trump del impeachment. China o Rusia lo expondrán como un fraude antes de que pueda iniciar otra guerra regional o peor aún global. Concluyó nuestra conversación con estas palabras: estamos muy cerca del tercer conflicto mundial. Los sionistas son quienes lo instigan. Si Trump muerde el anzuelo de Netanyahu y va a por Irán en nombre de Israel, Israel será destruido. Rusia, China y Corea del Norte se le unirán y entonces será un jaque mate para los sionistas. La situación cambia a diario. Los sionistas luchan por seguir adelante. Perderán. Recuerden, al final Israel se salvará. La semana pasada los rusos proporcionaron al ejército estadounidense pruebas de que el ataque a su cuartel general se originó en Ucrania y exigieron la detención de los responsables. Muchos ya han huido a Israel. Uno de ellos fue Zelensky. Aquí hay una foto de su pasaporte israelí. Ahora parece que los rusos irán a Israel para arrestarlo a él y a sus cómplices. Como prueba, un segundo avión ruso despegó de Tel Aviv con diplomáticos a bordo. Evacuar embajadas no es un simulacro. Israel ya no es seguro. Es por eso que Netanyahu aparentemente huyó a Mar-a-Lago en Florida para buscar refugio con el falso Trump. Trump demostró públicamente su afiliación al culto de Jabad al visitar la tumba del rabino Schneerson el 7 de octubre, junto con Howard Lutnick y Ben Shapiro. Esto coincidió con el aniversario de la provocación que justificó lo de Gaza en un intento de llevar al poder a su anticristo. Como recordatorio, Jabad busca enviar al otro barrio al 90% de nosotros y los que queden, pues trabajar gratis para ellos. Para más información, lea las obras de Henry Makoff, cuyos abuelos fueron enviados al otro barrio por Jabad durante los sacrificios a Satanás. La gente ya está tomando medidas directas contra Jabad. En Nueva York, los manifestantes ocuparon una sinagoga de Jabad, propiedad de Satanás. En Mississippi, la biblioteca y las oficinas administrativas de una gran sinagoga de Jabad dedicada a Satanás fueron incendiadas. Se reciben informes de otros ataques similares en todo el mundo. Un sospechoso ha sido arrestado en relación con un incendio al amanecer que redujo parte de la sinagoga más grande de Mississippi a ruinas carbonizadas. Ante esta situación, los líderes de los malos, el clan Jabad, incluyendo a miembros de la familia Rothschild, celebraron una reunión de emergencia en Suiza la semana pasada. Fuentes de la NSA presentes en la reunión declararon, entre otras cosas, que discutieron enviar al otro barrio a su corresponsal. Soy solo uno de los muchos periodistas y políticos que quieren ver en el otro barrio. Su falso Trump publicó los nombres de 57 políticos estadounidenses enfermos e inestables, que se opusieron a sus escuadrones del servicio de ICE y luego escribió: estoy del lado del ICE. El despliegue de agentes enmascarados de las FDI en Estados Unidos ha provocado protestas enormes. Abajo se puede ver a la multitud que se reunió para protestar por lo de René Nicole Good. Aquí se puede ver a un ciudadano furioso enfrentándose a los del ICE y gritando: tienen que traer armas para enviarles al otro barrio. Lo suyo fue grabado en vídeo, pero es solo un ejemplo de los recientes casos similares de políticos, periodistas y activistas perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel en todo Estados Unidos. El régimen de Trump afirma que estos gozan de inmunidad total. A medida que la situación se intensifica, el Ministerio de Seguridad Nacional de Israel está enviando cientos de agentes federales adicionales a Minnesota.
pero los verdaderos policías se están preparando para enfrentarse a los gángsters del servicio del ICE. Durante una conferencia de prensa el jueves, el fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner, criticó al presidente Trump llamándolo capo del crimen. La serie Roser Vival calificó a los agentes del ICE como falsos policías, probablemente el nuevo ejército de Trump para ir a por ciudadanos de Estados Unidos. ¿Me oyeron? Ningún policía profesional usa máscara, nadie. Además de intentar usar torpedos ICE para autoproclamarse dictador vitalicio, la inteligencia británica afirma que el presidente de Estados Unidos está mostrando signos de megalomanía. En otras palabras, existe la sospecha de que no es plenamente capaz de actuar. Cuando se le preguntó si su poder tenía límites, Trump respondió: sí, hay un límite, mi propia moralidad, mi propia mente. Eso es lo único que puede detenerme. Trump también hace declaraciones cada vez más escandalosas, haciéndose eco de las declaraciones del pintor austriaco sobre armas superpoderosas durante el colapso de su régimen. El autoproclamado Trump declara: estamos construyendo grandes acorazados, 25, según lo planeado. Los nuevos buques serán 100 veces más potentes que los acorazados que tanto admiramos. La creencia de superarmas mágicas es peligrosa porque Trump está cada vez más desesperado por iniciar el tercer conflicto mundial para enviar al otro barrio a la mayoría de la gente. Cree literalmente que Dios lo ha designado para esta tarea. Hablar de ir a por Groenlandia, Nigeria, Colombia, Irán, Canadá, México, etc., o incluso los ataca. También se apodera de petroleros rusos e intenta provocar a Rusia para que inicie un conflicto a gran escala. Ahora Trump ha solicitado al Comando Conjunto de Operaciones Especiales que vaya a Groenlandia. El Estado Mayor Conjunto se opone, argumentando que constituiría un ataque contra un aliado de la OTAN. También afirma que sería ilegal y carecería del apoyo del Congreso. La situación ha llegado al punto que Gran Bretaña está negociando con aliados europeos el envío de fuerzas militares a Groenlandia en un intento de disuadir a Trump de apoderarse de la isla ártica. Según Politics Europa, en medio de la retórica cada vez más estridente del presidente estadounidense Trump sobre tomar el control de Groenlandia, la Unión Europea se está preparando para una confrontación directa con el líder estadounidense. Debemos estar preparados para una confrontación directa con Trump, declaró al periódico un diplomático de la Unión Europea familiarizado con las negociaciones en curso. Está adoptando una postura agresiva y debemos estar preparados para ello. El problema, por supuesto, no es solo Trump. Larry Johnson, ex analista de la CIA y la IA y funcionario del Departamento de Estado, afirma que Trump es un payaso de circo. Jared Kushner y Steve Witkoff, ambos no son miembros oficiales del gobierno estadounidense. No tienen experiencia diplomática, tienen experiencia comercial y no fueron nominados por el Senado estadounidense para ningún cargo, sino que fueron delegados por Trump, por decirlo elegantemente, para moldear la política estadounidense. Donde Kushner aparece es principalmente para proteger los intereses de las familias Trump y Kushner. ¿A quién representan realmente? En las últimas semanas a BlackRock y a Larry Fink, que se han unido a ellos. Johnson sostiene que en Estados Unidos no hay ningún deseo de llegar a un acuerdo con Rusia y que de hecho existe el deseo de destruir a Rusia. Algunos de los que dirigen el circo Trump, entre ellos los multimillonarios estadounidenses, el señor Puertas, Peter Thiel, Sam Altman y Jeff Bezos, ya se han establecido en Groenlandia, donde están invirtiendo en perforaciones de tierras raras impulsadas por inteligencia artificial e impulsando planes para crear la llamada Ciudad de la Libertad. Estos oligarcas y su falso Trump ahora sienten repugnancia por parte del mundo. El profesor Jeffrey Sachs, quien se ha reunido recientemente con varios líderes mundiales, dice que coinciden con su opinión de que nunca hemos tenido un presidente tan burdo, que se considera por encima de la Constitución, por encima del derecho interno, que rechaza todas las nociones de derecho internacional y que cree que gobierna el mundo. Los líderes mundiales ya no aceptan llamadas falsas de Trump. El acuerdo comercial entre India y Estados Unidos fracasó porque el primer ministro, Modi, no atendió las demandas de Washington de citar al presidente estadounidense para su aprobación final, dijo el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick. Además, altos funcionarios gubernamentales de todo el mundo están pidiendo la toma al estilo Maduro de los falsos Trump y Netanyahu para someterles a juicio por crímenes. Volviendo a la reunión del liderazgo de los malos interceptada por la Agencia de Seguridad Nacional la semana pasada, nos enteramos de que los líderes de los malos, además de discutir formas de enviar al otro barrio a políticos y periodistas, estaban tratando desesperadamente de encontrar formas de prevenir el colapso de su sistema financiero.
Como prueba, los malos no podrán cumplir con el plazo de pago del 31 de enero. La cuenta de Polymarket, que había alimentado rumores de tráfico de información privilegiada, tras apostar con éxito en operaciones militares israelíes y estadounidenses durante los últimos 6 meses, realizó otra gran apuesta en la guerra con Irán a finales de mes. La cuenta, ahora rebautizada como RoomDeep, se unió al actual sitio de apuestas basado en eventos en junio de 2025 y ha ganado más de 154.219 dólares apostando exclusivamente en acciones militares israelíes y estadounidenses. Es probable que los malos también intenten llevarse criptomonedas. Durante la última década, grupos vinculados a Corea del Norte se han llevado miles de millones de dólares en criptomonedas, incluyendo aproximadamente 1.700 millones de dólares solo en 2022 y otros 1.000 millones de dólares en 2023. Analistas de empresas como Chain Analysis y TRM Labs estiman que una parte significativa de estos fondos se utiliza para financiar los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Los chinos han publicado pruebas de que todos estos robos de criptomonedas supuestamente perpetrados por norcoreanos, chinos o iraníes en realidad son obra de agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes. Dado que están desesperados por obtener dinero, cabe esperar más robos de criptomonedas pronto. La familia Trump sin duda está involucrada. Todos los fondos de criptomonedas que promovían se desplomaron cuando los inversores se precipitaron a su mercado. Ahora, World Liberty Financial, empresa propiedad de la familia Trump, ha solicitado una licencia bancaria estadounidense para fortalecer su posición en el mercado de criptomonedas. La empresa, fundada por los hijos de Trump, está solicitando una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Controlador de la Moneda. La necesidad de efectivo y una licencia bancaria probablemente impulsó a la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia a iniciar una investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. La razón oficial parece ser los costos excesivos de la renovación de la sede en Washington y si Powell mintió al Congreso sobre la magnitud del proyecto. Sin embargo, un motivo más probable es un intento de obtener más dinero. Por supuesto, la magnitud de la corrupción solo pone de relieve la corrupción que rodea a Trump. Todo el sistema está podrido hasta la médula. Por ejemplo, el representante del estado de Minnesota, Ilhan Omar, gana en 2019 $45.000 dólares estadounidenses. En 2025, 30 millones. Y el sueldo del Congreso, su salario, $174.000. Mientras la corrupción, a una escala sin precedentes, destruye a Estados Unidos, Trump habla de billones y billones de dólares que supuestamente vienen de todo el mundo para evitar que las empresas estadounidenses quiebren. Como ejemplo más reciente, la semana pasada, Trump, quien ahora también se considera presidente de Venezuela, convocó a los ejecutivos de las compañías petroleras para pedir al menos 100.000 millones de dólares, 75.000 millones de libras, en fondos de la industria petrolera para ser asignados a Venezuela. El director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, afirmó: «Ya nos han embargado nuestros activos allí 2 veces, así que pueden imaginar que una tercera recuperación requeriría cambios bastante significativos en comparación con lo que hemos hecho antes y la situación actual. Es imposible invertir allí hoy». Trump también le comunicó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba y romper sus vínculos económicos. Venezuela también debe aceptar cooperar exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo y darle preferencia en la venta de crudo pesado. Esto ocurrió a pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos descartó la idea de que el presidente capturado, Maduro, fuera el líder de un cártel de la droga organizado llamado el Cártel de los Soles. Esto no es un juego de palabras. Tanto el Departamento del Tesoro como el del Estado han designado oficialmente a este grupo inexistente como una organización terrorista. En Venezuela se ha desarrollado una situación en la que milicias armadas, conocidas como colectivos, están estableciendo puestos de control y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos, informa la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Con la reanudación de los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país inmediatamente, señala el documento. Entonces, en lugar de que Trump se convirtiera en presidente en Venezuela, hizo imposible que los estadounidenses siquiera visitaran el país. Una situación similar se ha desarrollado en Irán. Según fuentes de la NSA, la semana pasada los malos fueron descubiertos intentando contrabandear oro desde Irán para realizar los pagos necesarios para evitar la quiebra de su empresa estadounidense el 31 de enero. En cambio, el presidente iraní declaró un conflicto abierto a los malos y, como resultado, según fuentes iraníes, las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron a contrabandistas de oro y confiscaron sus reservas.
A continuación se incluye un enlace que muestra un alijo de oro de 500 toneladas recientemente confiscado en Irán. Por supuesto, la prensa occidental no informa de ninguno de estos sucesos. En cambio, reprime el contrabando de oro, presentándolo como protestas enormes contra el gobierno. Intentaron organizar allí otra revolución de color, empleando su fórmula habitual. Primero, provocar el caos económico y luego intentar dirigir la ira resultante hacia el gobierno. Irán afirma que las fuerzas especiales, en una operación coordinada, arrestaron a los principales organizadores tanto de las protestas como de los disturbios. Ahora, en represalia por no haber informado sobre esto en la prensa occidental, el ejército iraní está yendo a por los Emiratos Árabes Unidos. Esto es lo que dijo una fuente iraní sobre esto. ¿Cuándo fue la última vez que los medios occidentales informaron algo con alguna vislumbre de verdad o realidad? Los medios occidentales no informaron sobre las manifestaciones enormes del pueblo iraní en apoyo a su gobierno. Los iraníes ignoraron los repetidos llamados de Reza Pahlavi para expresarle su apoyo. Por cierto, ¿sabían que Reza Pahlavi no es hijo de Shah de Irán y que el hombre que conocemos como el Shah de Irán era un actor, no el propio Shah de Irán? Después de conocer al verdadero hijo del Shah de Irán, puedo confirmar que el que aparece en las pantallas occidentales es un actor del Imperio de Cambridge. Hablaron de actores. El periodista francés Thierry Messiaen afirma que el presidente venezolano Nicolás Maduro también es un actor. Fui amigo personal del presidente Hugo Chávez. Contrariamente a la creencia popular, no considero a Maduro un chavista, aunque lo fue en el pasado. En 2017, Nicolás Maduro me invitó a Caracas a una reunión de intelectuales, una de las muchas que organizó. En pocas horas me di cuenta de que los intelectuales a los que había invitado no entendían la situación geopolítica actual. Lo conocí y me sentí como si estuviera hablando con un actor, no con un político, y sin embargo su país se ha hundido en una crisis. Dejó la infraestructura petrolera en ruinas y no ha hecho nada para restaurarla. La inflación ha alcanzado el 130.000% en 2018. Se volvió difícil ganarse la vida. Millones de venezolanos emigraron o incluso huyeron de su país. Luego liberalizó la economía y abrió casinos. Por cierto, la inteligencia francesa informa que Maduro envió 1.200 toneladas de plata y bonos por valor de 10.000 millones de dólares a China unas horas antes de que se lo llevaran. La inteligencia francesa también afirma que la Unión Europea probablemente colapsará en marzo. Sin embargo, a juzgar por las protestas campesinas a gran escala que se están llevando a cabo, esto podría ocurrir antes. Los agricultores están paralizando la mayoría de las capitales europeas para frenar la política de la Unión Europea de obligarlas a cerrar para que los malos puedan confiscar sus tierras. En Bélgica, los agricultores bloquearon las principales carreteras del sur de Bruselas. En Francia, las autoridades cerraron 2 autopistas que conectaban el país con Bélgica después de que los agricultores bloquearan las carreteras fronterizas. Los agricultores franceses también continuaron sus manifestaciones en París, organizando una columna de tractores a baja velocidad en la circunvalación de la capital, lo que provocó graves atascos. Esta acción se produjo tras las columnas de tractores organizadas cerca de importantes lugares de interés el día anterior. Los grupos de agricultores dijeron que estaban movilizándose contra el libre comercio desenfrenado y exigiendo el fin de la política de regulaciones sanitarias más estrictas. En Grecia, los agricultores han establecido puestos de control en importantes rutas de transporte. Protestas similares tuvieron lugar en Polonia, Alemania, Irlanda y otros países. Cuando la líder de Alternativa para Alemania, la Alice Weidel, declaró hay que abolir la Unión Europea y expulsar a sus burócratas, expresó la opinión de la mayoría de los europeos. Los agricultores y camioneros canadienses también están organizando protestas destinadas a sacar a su gobierno. Canadá, bajo el liderazgo del primer ministro Mark Carney, todavía parece estar recibiendo órdenes del trueno de Satán Obama. Su gobierno acaba de anunciar que se asignarán 200 millones de dólares exclusivamente a organizaciones oscuras, todo bajo el pretexto de combatir el racismo. Imaginen si hubiera dicho solo blancos. Lo cierto es que favorecer a una raza sobre otra es la definición literal de racismo. A una pareja canadiense, Blanca y Orozco, ambos empleados del gobierno, se les negó recientemente una hipoteca sobre su casa. Casi al mismo tiempo, a una familia de refugiados desempleados que conozco de Ruanda se le aprobó esa hipoteca. Al mismo tiempo, médicos de Canadá están pidiendo un estado de emergencia debido a la escasez de médicos.
Esta escasez se debe a que la familia Rockefeller creó asociaciones médicas para provocar deliberadamente la escasez de médicos. Recuerden cómo los médicos en las películas del oeste siempre estaban disponibles y visitaban las casas de la gente para atenderles. Así es como debe ser. Los médicos deberían ir a los pacientes, no obligarlos a ir a ellos. Canadá también necesita librarse de un sistema económico diseñado únicamente para extraer dinero del pueblo para el beneficio de una pequeña élite de satánicos, ¿no? Lo mismo puede decirse de Japón y de todos los demás países ocupados por la Iglesia de la Unificación. En Japón, la Iglesia de la Unificación, o MUNIS, vinculada desde hace tiempo a las operaciones de todo lo malo del MJ, declara que el mayor deseo del cielo es que la primera ministra Sanei Takihachi se convierta en presidente del PLD. Esto se desprende del informe confidencial de 3.200 páginas de la Iglesia, que detalla su control sobre 290 políticos del gobernante Partido Liberal Democrático, PLD. Ahora su gobierno está entregando miles de millones de dólares de impuestos japoneses a los gángsters del MJ que gobiernan Ucrania. Será derrocada junto con todos los demás falsos líderes controlados por el MJ. Los chinos están yendo a por su gobierno. Según entrevistas con partes interesadas realizadas el día 10, una empresa estatal china dedicada a la venta de tierras raras notificó a varias empresas japonesas que no firmarían nuevos contratos con Japón. La empresa también está considerando rescindir los contratos existentes. Este mes el gobierno chino anunció controles más estrictos a las exportaciones a Japón de bienes de doble uso, lo que podría aumentar el poder militar japonés. Si China quisiera, podría cerrar la industria japonesa, pero solo apunta a las empresas controladas por los malos involucradas en el rearme de las Fuerzas Armadas. Los malos también realizaron importantes esfuerzos para provocar a Corea del Norte para que fuese a la guerra. Como parte de diversas provocaciones, enviaron drones a territorio norcoreano. Los surcoreanos afirman no tener nada que ver con eso. En otras noticias asiáticas, el general Nerdan Mia se declaró presidente de la República de Kautulei, en la región étnica Karen de Myanmar, anunciando la formación de una nueva administración, incluido un primer ministro, en la región que se ha convertido en un punto de conflicto. En parte de un conflicto por el control del sudeste asiático que enfrenta a los ejércitos rusos y anglófonos contra algunas facciones chinas. Estos grupos deben unirse contra su enemigo común, los malos, y resolver sus problemas más adelante. Si todos nos esforzamos, podemos acabar con esta banda de una vez por todas. Muchos de ellos ya están huyendo a Argentina, como lo hicieron sus hermanos nazis al final de la Segunda Romería Mundial. Exsoldados de las FDI se esconden en la Patagonia, según el periodista Sebastião Salgado. Afirma que en un país gobernado por un ferviente defensor del sionismo como Milei, se salen con la suya en todo. Al parecer, tras una apropiación de tierras, 2 turistas israelíes, presumiblemente soldados de las FDI, incendiaron un bosque protegido en Argentina. La policía los busca. La policía de todo el mundo debería ir a por estos satánicos. Cuando antes se libere a Occidente de su mancha satánica, antes podrá volver a superar a China. Mientras tanto, China seguirá dejándonos muy atrás. El ejemplo más reciente es una tienda de conveniencia china atendida por un robot. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.